Bienvenidos al cuarto Simposio Regional de Educación Artística, evento creado por la Corporación IMA y concertado con el Ministerio de Cultura de Colombia. A continuación se presenta la ponencia El querer ser maestro en educación artística, un proceso en la reflexión investigativa, a cargo del Magíster Francisco Javier Valencia y el licenciado Jesús Orlando Cedeño. Bueno, muy buenas tardes, días, la persona que esté viendo este video. La idea es poder participar y construir conocimiento, así sea desde la virtualidad, en este simposio. Hemos titulado nuestra ponencia El querer ser maestro en educación artística, un proceso en la reflexión investigativa. Y nos encontramos con el profesor Magíster Francisco Javier Valencia y en mi caso el licenciado Jesús Orlando Cedeño. Soy egresado de la Universidad del Cauca, licenciado en Educación Artística y desde el 2013 vengo emprendiendo procesos de investigación precisamente en la formación de las artes y cómo la educación artística ha permitido que se desarrollen procesos de encuentro con el otro, de reflexión desde el arte, y cómo el arte y la educación dialogan constantemente para entender esos significados que tienen el proceso formativo pues, en los sujetos. Hoy en la ponencia precisamente lo que queremos es mostrar un poco del trabajo que se ha hecho desde el semillero Arte más Pedagogía, que pertenece al grupo de investigación en educación artística de la Universidad del Cauca, y pues del cual el profesor Francisco Valencia es el director. Entonces, profe Francisco, bienvenido a este espacio de ponencia, para que te presentes tú. Bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es Francisco Javier Valencia. Soy maestro en artes plásticas de pregrado, diplomante en educación superior, especialista en educación y magíster en educación, investigación. Actualmente trabajo con el Departamento de Educación y Pedagogía, la licenciatura en Educación Artística y obviamente también soy el jefe de la División de Cultura de la Universidad del Cauca. Entonces, para ustedes, pues darle la bienvenida a esta ponencia, la cual hemos titulado, ya lo decía Jesús, El querer ser maestro en educación artística, un proceso en la reflexión investigativa, en una línea temática e innovación curricular, que es en la que nosotros hemos querido entrar y en la que hemos, pues, de alguna manera desarrollado todos los procesos educativos. Esto se articula a todo el proceso del semillero Arte más Pedagogía, del cual hacemos parte tanto el licenciado Jesús como yo. Entonces, vamos a entrar como en esa primera parte. Esta es quiero, digamos, que todos entremos, ya que todos los que estamos aquí estamos algunos formados en educación artística, otros son licenciados en áreas disciplinares de las artes, pero es importante tener en cuenta que todo el proceso que vamos a presentar en la tarde de hoy hace parte de un proceso también de desarrollo de formación y como la investigación, así lo hemos denominado esta primera parte, la investigación en la formación de maestros en educación artística, pues viene articulada a todo ese papel del maestro en el desarrollo de una sociedad. ¿Cuál es el papel? Ahí comienza nuestra iniciativa en esta tarde de hoy. ¿Cuál es el papel del maestro en el desarrollo de una sociedad? Hoy, ¿qué significa ser maestro? ¿Para qué queremos ser maestros en torno a una construcción educativa, pedagógica, una construcción social en la cual los niños, niñas, jóvenes, adolescentes hoy están o se configuran, ¿sí? dentro de los procesos académicos educativos? Y es que la educación artística está en ese saber que entra a formar parte de ese maestro que está en ese desarrollo social. ¿Por qué tener un maestro en educación artística? Y quiero que esa sea la reflexión de nuestra ponencia del día de hoy.
¿Por qué el papel del maestro en educación artística es tan fundamental en el desarrollo humano y en el desarrollo del constructo humano? Y por eso viene ese segundo punto que nos lleva a que debe ser pensada, ¿no? O sea, el ser maestro y el ser maestro en educación artística debe ser pensado dentro de los educadores y los pedagogos. O sea, esa articulación de ese saber al cual nosotros muchas veces lo desarrollamos y queremos desarrollarlo, pero muchas veces no sabemos si es solamente por la disciplina que estudiamos, porque somos artistas, o porque tenemos algunas inclinaciones fuertes sobre el arte, o porque conocemos técnicas o conocemos formas, pues digámoslo, discursivas o del hacer para desarrollarla, sino cómo debe ser esa educación artística también pensada en los educadores y pedagogos, y ahí viene esas reflexiones de muchos de los pedagogos que han escrito sobre la educación artística, como Reed, como Eisner, como Marín, como Acaso, como Báez en el caso de Colombia, Huertas también, el maestro Huertas, que también comienza a hacer esas reflexiones sobre la educación artística y el impacto que se tiene. Y por eso encontramos en este tercer punto un sentido en la educación artística, y ese sentido lo da el papel de la investigación. Ese ha sido como nuestro trabajo y ha sido lo que nos ha llevado a desarrollar después de entender que el maestro tiene un papel fundamental en la sociedad como un constructo, como un constructor de conocimiento, como un mediador también de ese mismo conocimiento. Y más allá, en la educación artística comienza a tener un sentir, ¿sí? Comienza a entender que no solamente es enseñar arte por arte o una técnica por una técnica, sino que comienza a darse cuenta que debe encontrarle un sentido a esa educacionalidad artística, como es que el otro pueda entender muchas otras maneras de ver los contextos, ¿no? De ser sensible ante la sociedad, de ser sensible ante una propuesta artística, ser sensible ante las músicas, ser sensible ante la arquitectura, ser sensible ante las letras. Pues esto nos lleva a entender que la educación artística debe ser, ese sentido debe ser llevado a un papel investigativo. Ese papel investigativo es el que nos permite ahondar no solamente en técnicas y conceptos, sino que ese papel investigativo nos lleva también a entender que más allá de estos procesos deben ser también analizados desde otras ópticas y también ser incluidos en muchos otros contextos diferenciales. O sea, la educación artística con comunidades negras es muy diferente a la educación artística que podemos desarrollar en otros aspectos. Sigamos, Jesús. Entonces, ¿cómo se está articulando estos saberes y la construcción de ellos en el maestro en formación? Pues obviamente que estamos articulando estos saberes a partir de una reflexión e investigación. Por eso nuestra propuesta curricular innovadora es trabajar desde la investigación, desde los semilleros investigativos, donde el maestro y para todos, donde cada uno de nosotros comenzamos a partir de nuestras prácticas realizadas en educación artística, podemos compilar y podemos llevar a cabo otras iniciativas educativas. También ese saber sigue buscando su espacio en la educación, o sea, cómo nosotros, y lo hemos hecho, vamos empoderándonos de los espacios, sean escolares, sean universitarios, para el desarrollo humano de estos sujetos con los que trabajamos. Y obviamente la comprensión diversa, o sea, esa capacidad que tenemos de poder entender que todos y todas podemos llegar a comprendernos y a relacionarnos a partir de las artes. Y el maestro es fundamental. Entonces, la construcción de ellos y de cada uno de ustedes debe estar amparada en ese proceso. Sigamos.
Es así como he colocado, digamos, en la diapositiva azul que dice abismo conceptual en relación entre educación, pedagogía y arte. Muchas veces nosotros desligamos la educación, muchas veces desligamos la forma pedagógica y obviamente desligamos el arte, porque son dos constructos totalmente fuertes, la educación y el arte son dos líneas de una vez muy afianzadas en la cual estamos en ese proceso. Entonces, la comprensión y el desarrollo de las prácticas deben ser esenciales y yo quiero que entendamos eso. Nosotros debemos no solamente hacer unos microcurrículos o unos planes de estudio o planes para llevarlos a unas prácticas, sino que debemos comprenderlas al ser desarrolladas. Las escribimos, pero posteriormente debemos en su desarrollo irlas comprendiendo para no solo ajustarlas, sino saber qué se desliga de ahí y cómo podemos investigar más sobre esos temas y contenidos. Cómo saber, como un saber que se presenta en dichas realidades y permite transformaciones en los sujetos, tanto en las escuelas, las universidades, pues obviamente debemos resignificar, ¿sí? O sea, nosotros todos en las prácticas en las que estemos y sobre todo en las prácticas en relación a la investigación, pues obviamente debemos tener una resignificación de lo que estamos haciendo. Por ende, estos temas permiten ampliar el análisis y las estructuras del por qué se enseña arte y más aún lo que las artes realizan en la formación del sujeto y en lo que se han focalizado en la educación artística. Esto es importante tenerlo en cuenta porque en todas las áreas en las que nosotros estamos trabajando, que es de nivel artístico, pues obviamente tenemos que entender una relación entre esa educación que hacemos y esa complejidad de las mismas artes, sino el arte para qué, el arte para qué lo enseñamos. Debemos entender que debemos darle cabida a todos estos constructos. Por ende, entonces comenzamos estos procesos y yo quiero ser muy puntual en estas articulaciones como es la investigación. Hoy día requerimos, estimados colegas, hoy día requerimos que la investigación sea una fuente primordial de lo que estamos haciendo, de la educación artística, de la educación como tal y de las culturas. O sea, estas tres líneas, educación artística, educación y culturas, deben tener una relación y esta relación articulada obviamente a las artes, pues obviamente deben estar en pos de un proceso investigativo. Si nosotros no ahondamos, si solo seguimos transmitiendo temas, haciendo que los demás bailen bonito o pensando que hay una relación sencillamente estética, pues la educación artística no tiene un fundamento, porque debemos tener en cuenta que debe existir un fundamento en estos dos grandes conceptos y en estas dos formas de hacer y de realizar nuestro trabajo pedagógico artístico. Esto es algo que es muy importante. Yo quiero llamar la atención sobre esto. Estamos hablando de un constructo denominado educación artística. ¿El arte en la educación tiene cabida? Preguntémonos siempre eso. ¿Tiene cabida el arte en la educación cuando ambas son dos ejes estructurales muy fuertes y ambas tienen una organización muy, muy fuerte e individual? Pero sí tiene cabida el arte en la educación a partir de la conciencia, a partir de las reflexiones y a partir de las formas que el maestro se permita, sí, que el maestro permita un conocimiento, una apropiación de su conocimiento sobre qué es educación artística y qué es poder formar en estos ámbitos, no solamente de una educación disciplinar, sino de un constructo que se debe organizar a partir de una reflexión pedagógica y de una reflexión sobre por qué educamos o por qué hacemos un proceso educacional artístico en nuestras universidades y también en nuestras instituciones educativas de básica y media. O sea, es importante tener en cuenta eso. Es hacia allá, hacia donde la investigación o el proceso investigativo o formar en un proceso investigativo como parte curricular digámoslo así, en un proceso de educación artística para maestros, pues va a llevar a unas mejores, concepciones y a unas mejores ideas frente a eso. Aquí tenemos el arte, acá tenemos la educación.
Cuando tenemos educación y arte, acordémonos que la educación nos va a dar todo el pensamiento crítico, toda la capacidad que tenemos de poder responder ante la lógica, pero también ante las incertidumbres que tengamos y que tenemos obviamente una capacidad de poder hablar, de poder diagnosticar, de poder visualizar lo que, digamos, el contexto nos da. Y el arte nos da el pensamiento simbólico, toda esta capacidad que tenemos de poder apropiar, de poder ser sensibles, de poder llevar a cabo estas estructuras. Entonces, imagínense el poder que nosotros tenemos, no solo en la escuela, sino en todas las instituciones educativas, y eso lo digo para los colegas que nos acompañan, y es cómo a partir de nuestros trabajos, de nuestras prácticas, tenemos esas dos unidades, un pensamiento crítico dentro de nuestros planes, articulado a un pensamiento simbólico, esa capacidad que nuestros estudiantes no solamente se permite tener una visualización crítica, sino que también se permite tener una sensibilidad hacia el otro, hacia la sociedad y sobre todo a expresiones creativas. Continuando con la línea del profesor Francisco, como bien lo expone ese encuentro arte y educación y la pertinencia de la educación artística, en este caso, en los procesos formativos, hemos querido decantar un poco nuestra experiencia del semillero y cómo la comunidad es una opción de trabajo de investigativo desde la educación artística. Dentro de su trabajo de maestría, el profesor Francisco hace un proceso de caracterización de las concepciones sobre la educación artística que tienen los licenciados que estudian el programa de la Universidad del Cauca. Y una de los grandes hallazgos es precisamente ese, que el trabajo comunitario es una opción para el licenciado. Y es un proceso que hemos vivido y hemos tratado de hacer tangible con un producto como son las reflexiones escritas de muchos docentes en formación, que es precisamente esa experiencia que hemos vivido en el semillero. Entonces nos hemos dado cuenta cómo el maestro en formación se entiende como un docente investigador, como un educador investigador. En el momento en que un maestro se comprende como un educador investigador, amplía completamente su rango de acción. Ya no se limita específicamente a formar artísticamente en los espacios convencionales, sino que entiende el verdadero peso que tiene el arte en los procesos formativos y amplía su rango de acción. Y es ahí donde participa de espacios de formación desde lo comunitario, reflexionando constantemente sobre su propia práctica en relación a las formas culturales en las que se encuentra. Es precisamente dentro de los hallazgos que encontramos en nuestro trabajo de investigación, vemos cómo los maestros en formación constantemente encuentran una relación de la educación artística con los contextos a nivel cultural. Y vemos que la educación artística entonces se convierte en una posibilidad para una participación activa, donde no solo formamos artistas, y creo que ese ha sido un discurso muy evidente en nuestro semillero de investigación, no solo formamos artistas desde la educación artística, sino que planteamos un encuentro con el otro donde se forma en valores para la sociedad, en el desarrollo de sensibilidades frente a esos contextos en los cuales constantemente nos encontramos. Y nos damos cuenta entonces que la educación artística termina siendo ese proceso o ese saber reflexivo que se preocupa por el otro en su contexto, y a partir de esa preocupación, de esas problemáticas por el otro en su contexto, empieza a proponer alternativas creativas de reflexión frente a esas realidades. Y hemos encontrado cómo la investigación comunitaria precisamente permite que existan prácticas de formación contextualizadas, que existan encuentros culturales donde, como ustedes ven ahí en la fotografía, la participación es activa no solo
el maestro como aquel que posee el conocimiento, sino que entendemos que en ese encuentro cultural, en ese encuentro poblacional, en lo comunitario, también se construye conocimiento desde el arte y se rescatan precisamente esos valores artísticos que son propios de la comunidad. No estamos educando artísticamente desde lo ajeno, desde lo tradicional, sino que buscamos que haya ese reconocimiento desde esos valores artísticos propios que tiene la comunidad. Entonces me permito citar el trabajo precisamente del profesor Francisco, y es cuando él habla de las vertientes que tiene el arte en ese proceso que él hace de caracterización. Él plantea que de esta manera el arte es visto desde dos vertientes. La primera está relacionada con un conjunto de saberes acumulados a lo largo de la historia y la segunda en relación con el portador de significados, configurador de experiencias e incluso de identidad. Es precisamente lo que hemos encontrado en este proceso de investigación comunitaria, donde el arte, si bien es un cúmulo de saberes, necesariamente necesita la participación de ese otro que juegue, que reflexione y que participe frente a esos saberes, porque es precisamente esa persona la que le da los significados y empieza a hacer constructos desde su propia identidad. Y ya para cerrar este proceso de ponencia, hemos querido decantar nuestro trabajo hacia lo que es específicamente las zonas vulnerables y migratorias, teniendo en cuenta que nos encontramos en un contexto, nos ubicamos en el departamento del Cauca, específicamente en la capital, Popayán, y encontramos cómo hay zonas que han sido afectadas directamente por el conflicto, por mucha desigualdad social, y vemos cómo el educador artístico y el maestro en formación se decantan hacia esas problemáticas y ven en la formación del arte un espacio propicio para construir y reflexionar frente a esas problemáticas. Entonces, dos puntos importantes en ese proceso es precisamente la vulnerabilidad como un interés del maestro en formación. Los maestros en formación en educación artística se inclinan mucho hacia allá, hacia poder tener ese encuentro con el otro y a partir de ese encuentro con el otro, conocer y vivenciar esas vulnerabilidades del otro y entender realmente el papel resignificante que tiene el arte frente a esa vulnerabilidad. Y cómo en ese caso específico la educación artística permite que nos acerquemos a las sensibilidades locales y a partir de ahí generar una transformación, que es lo importante en este proceso. En ese orden de ideas, por eso es importante entender que la educación artística es ante todo una experiencia. Estas líneas que vamos a hablar son muy importantes, o sea, la investigación nos ha dado cuenta de eso y por eso queríamos hoy desarrollar esta ponencia con ustedes, porque comenzando el periodo en el que estamos, debemos tener en cuenta que nuestra finalidad como licenciados o como profesores o como educadores artísticos tiene que ver con este saber que ante todo es una experiencia en la que no solamente es de nosotros, es una experiencia a la cual nosotros debemos hacer llegar a los demás, que se desarrolla en una práctica. O sea, esta experiencia que vivimos, estos temas, estos contenidos, esta articulación de este saber entre lo artístico y entre el arte y la educación se desarrolla en una práctica y se promueve no solo en la apreciación, sino en la apropiación de la creatividad artística. O sea, no solamente nos debemos quedar en esos conceptos de una simple apreciación, sino que también debemos tener un proceso apropiativo que nos lleve a la creatividad artística.
quiero terminar con esta diapositiva y que ustedes observen esta imagen, una imagen bellísima de un performance que realizaron unos estudiantes míos hace unos 4 años atrás, en la cual desarrollaron este proceso de resignificación del cuerpo y en el cual para llevar a cabo este trabajo final, estos futuros maestros tuvieron que tener un espacio de análisis y reflexión sobre lo que ellos mismos pensaban de lo que eran las artes en la educación, pero sobre todo lo que ellos eran y tomaban de la cotidianidad, ¿sí? De la cotidianidad de la escuela, de la universidad, de los espacios en los que estamos. Por eso es una reflexión que, si bien es una reflexión desde el punto de vista como nosotros como licenciados, también es una reflexión desde la teoría, ¿sí? Una confrontación permanente de lo que debe ser, de ese qué del maestro que sabe disciplinarmente con esas relaciones con el cómo y el para qué lo hacemos. Eso es un poco lo que queríamos en esta tarde traerles. Agradecemos por su participación. Realmente quería este proceso, digamos, en este momento, tener este proceso y poder llevar a cabo esta experiencia que hemos vivido para que tengan una significación para ustedes del ser maestros en educación artística, porque en el fondo todos los que estamos aquí somos maestros en educación artística y obviamente se debe representar en ellos. Muchísimas gracias. Cuando hacemos educación artística debemos entrar en un proceso territorial. Definitivamente los contextos nos van a dar ese cómo, que nos va a llevar a entrar en el sujeto. Y en el sujeto en el que estemos, así sea el mismo tema, me explico. Yo puedo dar dibujo, ese es mi tema, con mi serie de contenidos, ¿cierto? Punto, línea, plano, volumen, todo lo que ustedes quieran. Pero si es entorno académico disciplinar del dibujo, lo aplico a una comunidad específica, tengo que encontrar cómo educacionalmente debo llevarlo, o sea, cómo educativamente debo apropiarlo. Creo que son dos saberes, el arte y la educación artística son dos saberes que necesariamente están conectados. Y no soy de los docentes que está, digamos, con el discurso muy marcado que ya ha sido tendencia, por lo menos en la última década, de que la educación artística es solo del lado humanista, ¿sí? Entonces han decantado muchísimo la educación artística hacia el sector humanista y le quitan precisamente esa experiencia que nos brinda sensibilizarte frente al arte. Bueno, la educación artística tiene unas variaciones, como las tiene el arte. Sí, o sea, el arte ni se puede todavía definir, pero sí se puede aplicar, porque sus manifestaciones y sus expresiones son muy territoriales y se puede identificar y reconocer. La educación artística piensa exactamente lo mismo. Y aunque bien, y miro lo que dice Jesús, que son dos, digamos, el arte y la educación artística se complementan, son dos conceptos diferentes. Siempre he sido muy categórico en eso. O sea, no podemos decir que acá está el arte y acá está la educación artística, sino que son dos saberes. Que la una se vuelve más compleja que la otra o que la otra no quiere soltar, ¿no? Porque a veces el arte como suelta. La educación artística es un saber muy, muy, muy amplio y creo que los inicios de todo artista está precisamente en pasar por ahí. Y hay incluso artistas, como es el caso del profesor Francisco, que después terminan formándose en educación artística. Sigan con nosotros en el cuarto Simposio Regional de Educación Artística, evento creado por la Corporación IMA y concertado con el Ministerio de Cultura de Colombia. A continuación, se presenta la ponencia, Conocimiento didáctico del contenido acerca de la teoría básica del color en el papel del maestro, a cargo del maestrante Diego Armando Quintero. Un muy buen día para todos. Me presento. Mi nombre es Diego Armando Quintero Calderón. Soy licenciado en Artes Plásticas y especialista en Gerencia Educacional. Actualmente me encuentro haciendo estudios
de maestría en educación y soy egresado de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, seccional Tunja. El día de hoy vengo a presentarles un artículo, una propuesta, un proyecto que recibe el nombre de Conocimiento Didáctico del Contenido acerca de la teoría básica del color en el papel del maestro. Este proyecto se realiza en la institución educativa San Agustín, en la ciudad de Agua Azul, Casanare, y se proyecta en estudiantes de grado décimo. Para la iniciación del proyecto como tal se tienen en cuenta unos caracteres, unas características, entre las cuales encontramos la didáctica específica, el PSK y la sensorialidad. Dentro de la didáctica específica trazamos y hablamos específicamente de las artes visuales. El proyecto se genera bajo las características del arte visual y el arte plástico, lo que sería la pintura, dibujo, etc. Entonces, en este proceso pues se trabaja bajo estos conceptos de artes visuales y se desengloba un poco de las artes en general. Como tenemos conocimiento, el arte pues se divide, o el Ministerio de Educación Nacional nos lo tienen dividido entre teatro, danzas, artes escénicas, diseño gráfico, etc. Entonces, cuando hablamos de la didáctica específica, vamos a hablar únicamente de lo que es las artes visuales. Además, vamos a hablar del PSK. El PSK es el lineamiento con lo cual se va a ejercer el proyecto. Trazamos 6 ítems, que es el cual nos proyecta Marky Oliver en su documento, y estos 6 ítems son los que se van a ir trabajando a medida que se vaya explicando la ponencia. Con base en estos ítems se va a desarrollar y se van a tomar las características y los pensamientos, sensibilidades y la proyección que nos dan los estudiantes a medida de que se va realizando la propuesta y el proyecto en el aula. Por otra parte tenemos la sensorialidad. Entonces vamos a trabajar desde lo sensorial, vamos a trabajar dentro de otras características para generar obras plásticas, para generar un pensamiento estético también a su vez, y cómo esta sensorialidad nos puede ayudar a ejercer o a ver el arte de otra manera, cómo a partir de él podemos también generar arte y podemos generar obras o presentaciones plásticas que no necesariamente tiene que ver con que sean lindas, que sean bellas, sino que nos expresen y que pueda orientarse hacia ese pensamiento del estudiante, que es lo que más nos interesa en este caso. Por ello, se trabajó una metodología y esta metodología se traza desde un concepto cualitativo y de un concepto de estudio de caso. Entonces, a partir de unas técnicas de recolección que se usaron, que se manejaron, que fue la grabación de la clase y la transcripción de la misma, y con ayuda de la plataforma de Atlas-T como herramienta para recopilar esta información y para poder dar un orden a esos ítems y esas categorías que nos ofrece el PSK, pues fuimos recolectando esa información. Esa información va a estar expuesta o la vamos a ir trabajando a medida que se va trabajando cada uno de los ítems. Entonces, con cada uno de ellos se va observando o se fue recopilando ese pensamiento de los estudiantes, qué sentían y cómo se desarrolló la clase. Entonces, dentro de ese mismo proceso, como hablaba, pues se va a hablar de lo que es la teoría básica del color. Lo que hablamos de colores primarios, secundarios, terciarios, el círculo cromático y cómo se reconoce eso por parte de los estudiantes para crear. De este modo, pues hablamos y nos podemos ir subdividiendo en las 6 características que nos ofrece el PSK. Estas características o el orden de estas características que se fue proyectando aquí, como lo pueden ir observando, se desarrolló de acuerdo al número o a la cantidad de recopilación de información que se obtuvo. Entonces, con la ayuda de la herramienta, pues se fue otorgando cada uno de los ítems y cuántas veces se fue repitiendo una categoría para poder generar este orden. Entonces, antes de hablar de cada uno de estos componentes, quiero pues
hablarles un poco de cuál fue el proyecto, entonces de cómo fue que inició el proyecto y demás. Entonces este proyecto surge más que todo por una dinámica o por una percepción de cómo ofrecer a los estudiantes la manera de proyectar una forma diferente del arte, de que no se quedaran o no permanecieran simplemente bajo una técnica que se interpusiera el concepto de arte que se tiene ahorita para denotar o para ver de qué otra manera se puede representar una obra. Entonces es pasar de un pensamiento que tenemos ahorita de la clase de artes visuales o de la clase de artes que es la hora de descanso, la hora del dibujo, la hora de, de simplemente de eso, dibujar el que sintieron o que hicieron en el día, etcétera, o simplemente el tiempo de descanso, ¿sí? Entonces también cambiar esa percepción que tienen ellos para poder generar un dinamismo en el aula, ¿sí? Como en el papel de docente o de maestro. Entonces, como esta orientación o a partir de prácticas didácticas y la práctica didáctica del arte, se puede hacer otro tipo de orientación o se puede recopilar otro tipo de información. Se pueden generar obras o pensamientos críticos o sensibilidades que vayan más allá simplemente del que sea bonito, sino que vaya más allá de que tenga una expresividad, de que tenga una firma del estudiante o del actor, de la persona que la está representando. Entonces, a partir de esas características, de las mismas dificultades que se veían en el aula, pues se fue proyectando esta práctica para ver cómo podía funcionar, para ver de qué manera se podía seguir interactuando con los estudiantes, de si iba un poco más allá, de si para ellos era más interesante o menos interesante, de cómo veían la clase de artes, y entonces ahí es donde empieza a jugar el papel del maestro, y es donde empieza a jugar nosotros como docentes y cómo podemos orientar a los chicos de otra manera. Entonces, dentro de estas características, trabajando estos conocimientos didácticos del contenido, vamos a hablar de cada uno de los ítems y cómo se fue viendo. Por una parte tenemos el conocimiento de la comprensión de los estudiantes. En este caso, pues estamos hablando de la expresividad, de la reflexión del estudiante, de lo que veía el estudiante a partir de una práctica y de su interacción con él mismo, de cómo ellos podían abarcar o podían tomar esas experiencias propias para comprender una temática o un dinamismo dentro del aula. En este caso, pues como estamos hablando de la teoría básica del color, de qué manera una técnica o una práctica los podía acercar a ellos más a ese color, cómo los podían expresar más con colores o con esos sentidos. Entonces, en este caso, pues esa expresión o esa orientación en donde comprenden los estudiantes su práctica va orientada también a ese campo de sensorialidad que les comentaba y de cómo esa propuesta entre lo sensorial y el arte podía para ellos servir para una creación, cómo podía para ellos conceptualizarles y hacer un campo un poco más creativo a la hora de expresarse. Entonces, en este campo de comprensión de ellos, se denota también el proceso de los muchachos o esa timidez por tomar un color, esa timidez por coger una pintura y por poderse expresar. Entonces, al principio de la práctica es complicado para ellos desenvolverse o soltarse, pero a medida que va avanzando la propuesta, a medida que va avanzando la clase, pues para ellos se empieza a ser un poco más dinámica y empiezan a generar obras. Por otra parte, tenemos el conocimiento de las estrategias didácticas para enseñar las artes visuales. En este campo, pues hablamos del papel del maestro. O sea, en mi caso, de mi papel, o cuáles fueron las herramientas que yo opté para que se generara este aprendizaje en el estudiante. La práctica como tal, como les venía comentando, tiene un campo sensorial. Ese campo sensorial fue trabajado mediante la música y la audición. Dentro del proyecto, dentro del papel del maestro, entre la estrategia de la actividad, el dinamismo se proyectó en cuanto a canciones. Entonces, a ellos se les dio un tiempo estimado de pintar. Ellos tomaban su material, tomaban sus pinturas, pero en este caso no hay una habilidad o no hay una acción de un pincel, sino en cambio lo que ellos tienen son sus manos y cómo a partir de sus manos pueden crear. Entonces las pinturas
como fue aplicada la pintura fue de manera dactilar. Cada una de las obras que ellos crearon fue un tiempo estimado a lo que duraba la canción. Entonces, la canción no se repetía 2 veces, no se repetía 2, 3 veces, sino simplemente el tiempo de la canción. Si la canción duraba 4 minutos, ese era el tiempo que tenía el estudiante para pintar y para expresar. Entonces, más adelante, un poco más adelante de esta presentación, les voy a proyectar las obras de cada una de lo que ellos plantearon y lo que ellos resultaron al final, su resultado final. Entonces, como les decía, ese proyecto, el proyecto fue basado más que todo con las canciones. Entonces se les ponía la música, ellos a partir de que iban escuchando, pues a partir de lo que sentían, a partir de las emociones que generaban, ellos empezaban a crear. Entonces, el dinamismo de la clase fue ese. Entonces, la estrategia pedagógica que se generó ahí fue presentarles otro tipo de pintura, fue presentarles otro tipo de manera de hacer arte a ellos a partir de esos campos sensoriales. Eso sería una segunda parte. Por tercera parte tenemos el conocimiento sobre la evaluación de las artes plásticas o las artes visuales. Dentro de este ítem, pues vamos a hablar más que todo de cómo se evalúa o cómo se presentan esas características de calificaciones, no sé, por parte para los estudiantes o cómo ellos los apropiaban. Pues en este caso no es tanto tener una nota, tener una calificación, sino lo que se está evaluando es la capacidad de ellos de interactuar con ese mecanismo. Entonces, esa comprensión de un conocimiento nuevo, de que ellos tenían a partir de explorar una idea, a partir de explorar otro modo de hacer, cómo lo podían expresar y de qué manera uno como docente, nosotros como docentes, podemos ver esa capacidad de expresión. Como les decía, no es tanto ver a ellos que sea bonito, sino que tantos interfieren o que tantos se entregan en sus capacidades sensitivas a la hora de hacer una obra. Y esas características de qué tanto se entregan ellos para generar una obra se denota al momento de hablar. Entonces, dentro de ese recorte también, mmm, más adelante les voy a presentar un poco un fragmento pequeño de una percepción de una de las estudiantes, de cómo ella percibía o qué sintió, por qué hizo la obra así y cómo la generó. Por otra parte, tenemos la percepción de autoeficacia. La percepción de autoeficacia se fue trabajando más que todo con la aclaración de conceptos a los estudiantes. Durante la creación o durante este proceso, claramente hay una parte anterior. Entonces, ellos anteriormente pues ya tenían el reconocimiento de que eran colores primarios, secundarios, terciarios y de cómo se podían apropiar. Entonces, ya tener el reconocimiento de esos tonos, el reconocimiento de esas tonalidades, pues nos da el campo para que se puedan expresar más, para que tengan un mayor campo de expresión. Entonces, dentro de esa percepción de autoeficacia, lo que hacemos también como docentes esa preocupación por tener una aclaración en conceptos para ellos. Entonces, obviamente, pues dentro del campo se fue trabajando que ellos tener claras las ideas. Entonces, hacer un reconocimiento que obtenemos del azul y el amarillo, que obtenemos del rojo y el verde, ¿sí? Entonces, lo que se hace dentro de esa percepción es el reconocer que ellos tengan también sus ideas claras y cómo como docentes podemos no tanto corregir, sino aclarar esos conceptos para que para ellos lo puedan generar de una mejor manera. Por otra parte, tenemos el conocimiento sobre el currículo de las artes visuales. Entonces, este ítem va muy arraigado a lo que se presenta dentro de la institución. Entonces, de cómo está el currículo de artes dentro de la institución. Entonces, se genera un balance para hacer la práctica, pues se genera un balance en el cual el conocimiento alterno, es decir, el conocimiento de la teoría del color, está presente dentro de ese currículo, está presente dentro de los lineamientos que se ejercen en la institución como tal. Por otra parte, y por último ítem de este reconocimiento, hablamos
de las orientaciones para la enseñanza de artes visuales. En esta parte, pues hablamos de la práctica relacionada con la actividad que se desarrolló, de cómo podíamos hacer o cómo podemos hacer como docentes a partir de otra práctica, a partir de otra percepción, cómo podemos hacer que estos estudiantes se arraiguen más con el arte y tengan una interacción mayor o más profunda con el arte, que no lo vean simplemente como algo de diversión o más, sino también como un campo de conocimiento, un campo de conocimiento que no está muy ajeno a todos. Entonces, este campo de la enseñanza, pues invita a constituir estos en lenguajes de las expectativas que mueven al estudiante también y de cómo ellos se interrelacionan con los conceptos para generar obras. Teniendo en claro estos ítems, entonces se fue recopilando la información a través de la clase como tal. Para ello, pues entonces se seleccionaron, como les decía antes, se seleccionaron 5 canciones. Cada canción tiene una temática diferente, cada canción tiene un ritmo diferente. Por eso, la idea de esto no es simplemente permanecer en una constante, sino cambiar, hacerlo cambiante en el paso, para que las emociones que les proyecten a ellos sean diferentes, para que las proyecciones de ellos sean diferentes, un poco más diferentes. Entonces les voy a presentar algunas de las obras que generaron los muchachos en la clase. No se los presento todas como tal, porque siempre son varias, pero entonces les voy a presentar una que otra de las que se recopilaron con cada uno de los procesos. En primera medida, se trabajó la canción Cyanide de Metallica. Esta canción pues nos permite tener un poco mayor fuerza. Entonces, lo que ellos nos expresan en las imágenes que podemos ver de los trabajos o en el momento en que ellos nos hablan al exponer su obra, porque es una parte fundamental. No es solo presentar la obra como tal, sino también cómo la voz de ellos también se hace partícipe y nos puede generar mayor emociones. Ellos con sus relatos pues tienen otros lenguajes o nos pueden dar a entender muchas más cosas. Dentro de esta canción de Cyanide de Metallica, la canción es fuerte, ya que es un metal, entonces el trabajo se basa también en el uso del color. Entonces, dentro de esas especificaciones que se les daban a ellos, era escucha la canción, sienta la canción y empiece a pintar. Ellos no pintan de una vez, o sea, no es que empezamos a escuchar la canción y de una estoy pintando, sino que la tienen que reconocer un poco. Y a partir de ese reconocimiento empiezan a generar esas obras y usando los diferentes colores. Entonces, la mayoría de obras que se recopilaron ese día, pues tienen dentro de esta canción el color negro y el color rojo. Dentro de sus aclaraciones, pues ellos mencionan en su mayoría, pues que la canción es fuerte, pues es metal, es pesado, y que para ellos puede ser algo diabólico, que para ellos los puede transportar a un sitio oscuro. Entonces, cada una de las creaciones que ellos hacen se transportan a ese lugar. Sí, el uso del color es fundamental en esto. Entonces, ¿por qué usar cierto color? ¿Por qué agregar verdes? ¿Por qué agregar azules? Entonces, ellos empiezan a sentir la canción y empiezan a generar esas características en donde dicen que es lo oscuro, es una música que lo lleva como a violencia, entonces por eso usan el color rojo, porque el color rojo nos lleva a esa característica de sangre, a pensar en muertes, etcétera. Entonces, es como evoca esa canción dentro del pensamiento de ellos y cómo los lleva a generar obras. Entonces, aquí les presento 2 obras que fueron parte de la exposición y pues denotamos colores fuertes, colores oscuros, que es más o menos igualmente lo que ellos nos mencionaban. Por otra parte, tenemos una canción de Disturbed que se llama The Sound of Silence y ellos en este caso hablaban más de un cielo,
hablaban más de que se podía reconocer como un choque con la creación también de Dios. Entonces dibujaban cruces. Eso era, fue una capacidad, fue algo que fue trabajado, fue algo que se fue adaptando y que ellos, a partir de esa misma música, los orienta a eso. Entonces, ellos no reconocían o no conocían la música, pero a pesar de que la música hablaba un poco de esa parte religiosa o tiene algunas características religiosas, ellos lo alcanzan a sentir. Entonces, por ejemplo, aquí alcanzamos a ver parte de cielo, la cruz con el cielo, una tumba por el otro lado, los colores más que todo en este caso usan colores azules y no estamos usando colores tan opacos. En tercer lado tenemos esta canción que se llama Dango Daikazoku, que es de una serie animada, y ellos en este caso la sentían un poco más dinámica. Entonces ese dinamismo le otorgó a ellos la posibilidad de ser un poco más coloridos, de usar colores amarillos, de usar colores verdes, azules, de que esas creaciones son un poco más llamativas, no son tan oscuras, no son tan encerradas en un solo mecanismo, sino que se proyectan aún más. Entonces, que habla un poco más de ellos mismos y que nos puede presentar esa alegría. Entonces, la palabra que más mencionaban en ese momento era alegría. Por otra parte, tenemos Danza Kuduro de Don Omar. En esta canción, pues ellos hablaban más del festejo, de la playa, del mar, de la diversión. Entonces, esto los llevó a ellos a usar otro tipo de colores, a hacer representaciones más de paisajes, hacer representaciones de un cielo, de una tierra, y no fue tan abierta como una expresión un poco más pintoresca. Digamos, en las anteriores se puede ver colores más ajenos, colores a un lado o al otro lado, con mucha interacción. En este caso, no hay tanta interacción, pero proyectan más que todo un lugar. Entonces, cuando escucharon esta canción, se fueron a un lugar. Para ellos era más la proyección del lugar que el momento como tal. Y por última canción, se manejó la tragedia del vaquero de Vicente Fernández. Y como podemos ver, pues ellos de una pensaron ranchera a México. Entonces, la creación que ellos presentan, o la parte que ellos presentan, es banderas de México, el Chile, las letras, etcétera. Habían apuntes o aportes como es que esta música me lleva a mí, a interiorizarme a mí como persona. Sí, hubo varios estudiantes, una estudiante que hablaba de que se interiorizaba más como persona porque su familia creció escuchando ese tipo de música, que el resto de música no le hizo sentir tanto como esta canción. Entonces, de eso va también, de cómo una sola canción puede ellos transportarlos, puede ellos hacerlos cambiar y ir a otro momento y de ese mismo momento de recopilar una pintura como tal. Para este momento, pues quiero presentarles, aquí voy a tratar de presentarles un apartado o un punto que ellos, de una estudiante, que ella, lo que ella piensa o lo que ella denotó en sus creaciones. Entonces ahí está la proyección tanto de la creación de ella como de lo que decía. Entonces los dejo un momento con la presentación. Yo pues utilicé el negro porque representa la oscuridad y el rojo. Pues para mí hablan sobre cosas de tristeza, la mayor parte, o de como ellos expresan de la música, expresan sus sentimientos y los expresan de una forma también muy agresiva. Entonces desde la oscuridad, también rojo porque es la sangre, y la luz porque a los que ellos reflejan a través de la música representan sus sentimientos. Entonces para mí ellos se sienten felices al cantar, entonces yo por eso puse amarillo. Para mí se triste. Entonces pues una persona la cual está llorando. Esta persona se ve borroso porque para mí está ahogando sus sentimientos, o sea que no se puede expresar completamente bien. Se puede ver claramente que hay una niña
en Colombia. Y pues esas dos figuras acá rojas son su madre y su padre, los cuales no están con ellos. Entonces representa la soledad que tiene la niña al estar sola sin su familia. Y este, para mí, es un lago de lágrimas el cual la niña ha estado soportando por la soledad de sus padres. La cuarta, se puede ver que hay dos personitas y esto es un disco, o sea, es una fiesta y hay otros colores porque están dando muchas emociones con la música que dan. La última, que es esto justamente es un sombrero. Acá hay un caballo al cual monta la muerte. Al principio de la música, de la canción, de la música, sentí felicidad, pero a ponerle cuidado, escuché bien que era como de una muerte. Entonces, para mí, más que todo fue tristeza, entonces puse más el color negro. Y acá está la muerte y el caballo. Bueno, dentro de la presentación que acabamos de ver, están los aportes de una de las chicas, de una de las estudiantes que hacía parte de la investigación. Entonces ahí podemos denotar también las formas o cómo ella orienta o percibe cada una de las canciones a medida de que las fue reconociendo como tal. Volviendo a estas características, entonces hablamos más que todo de esa proyección que nos da. Entonces, esta transversalidad entre lo que es el arte y la música y esta sensorialidad, pues nos permite a nosotros crear otros mecanismos en la clase de artes, generar otros mecanismos para que ellos puedan apropiar del arte, para que ellos se apropien de esas características visuales, de la creación como tal. Entonces no es tanto la diversión, sino también el apropiarse del arte, el generar obras, el ser capaz de expresarse, porque es esa libertad de expresión. Entonces, este fue el proyecto y se planteó y se ejerció bajo la institución educativa San Agustín, como les mencionaba, y dentro de ellos pues damos agradecimientos a la institución por permitir hacer la investigación, a los padres de familia también por permitir la participación de sus hijos y de la imagen como tal, de los trabajos, etcétera. Y para terminar, los dejo con un apunte, con un centro final de lo que ellos opinan o de lo que ellos creyeron como se fue presentando la clase. Entonces, con eso doy por terminado y les doy las gracias a todos y en esto consistió el proyecto. Entonces, muchas gracias y los dejo con el apunte de uno de mis estudiantes, de los estudiantes. Yo me chévere. Me parece chévere la tía. Y es bueno porque no de la manera de expresar lo que uno está sintiendo. Sí. No solo hablar o escribir. No solo decir la violencia y desorden, Tantas formas en las que uno se expresa, porque a través de, o sea, cuando uno siente algo, a veces la música como que a uno como que le ayuda en algunos momentos y a veces pintar o dibujar para algunos nos hace relajarnos o sentirnos mejor. Entonces, esa fusión de estas dos actividades me gustó mucho. Demasiado. Gracias por acompañarnos en esta jornada del cuarto Simposio Regional de Educación Artística, evento creado por la Corporación IMA y concertado con el Ministerio de Cultura de Colombia. A continuación, la ronda de preguntas se realizará por Zoom, cuyo enlace se encuentra en la página de Facebook del simposio.